David Benavidez venció a Alexander Gvozdyk en una pelea donde la gran sorpresa fue que no noqueó. Sabíamos que Gvozdyk era un buen rival, era un ex campeón olímpico que venció a Bivol en amateurs, en la final de un campeonato. También fue un ex campeón mundial, pero en el papel no debía darle muchos problemas a Benavidez. Las expectativas eran que David Benavidez lo iba a noquear, pero a pesar de que le dio con todo, a pesar de que le metió sus mejores golpes, el ucraniano aguantó todo de pie. Si bien estuvo tambaleando en unos cuantos rounds, fue muy valiente y no cayó. Incluso en la segunda mitad de la pelea le empezó a meter unas cuantas manos, y no fueron manos suaves que digamos. El rostro de Benavidez al finalizar la pelea son evidencia de ello, y es que terminó súper hinchado del lado izquierdo, en señal clara de que la pegada de un 175 grande es otra cosa. Incluso puede que Alexander Gvozdyk haya subido a la pelea con más de 200 libras, es decir, como un peso pesado. Algunos comentan que es sospechoso su físico de ahora, en comparación al que tenía antes, dando a entender que pudo haberse dopado. Sin embargo, lo cierto es que no se puede especular con algo tan delicado, pero ese tonelaje sí le pudo haber ayudado, porque lo que resistió su mandíbula no es normal. La variedad de golpes que aplicó David, con ganchos, con uppers, con volados, fue brutal. Incluso los golpes al cuerpo que conectó principalmente al principio fueron una locura, razón por la cual me parece que Gvozdyk aguantó debido a que estaba muy pesado. Sabemos que fue noqueado en el pasado, pero fue noqueado por un Beterbiev que noquea a todo el mundo. Un dato perturbador es que Beterbiev es uno de los mayores noqueadores de la historia en los amateurs, a la altura de Teófilo Stevenson y Félix Savón, con la gran diferencia de que Beterbiev lo hizo en una época donde se usaba casco, con más de 60 knockouts. En ese sentido, es un monstruo que noquea a todo el mundo, y Benavidez evidentemente no pega como Beterbiev. Pero también puede que no tenga tanta pegada como se sospechaba, porque Caleb Plant también se le fue a los puntos y lo golpeó como quiso. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que su cardio no fue tan bueno en esta pelea. Es cuestión de ver cómo estaba su rostro en el round número 12, muy cansado y tomando aire por la boca. Incluso se la pasó gran tiempo recostado en las cuerdas. Este rostro contrasta rotundamente con su rostro en los primeros rounds, donde se estaba viendo muy fresco y con mucho cardio. Aunque en la primera mitad Benavidez fue súper agresivo, entró como que buscando noquear al ucraniano en un par de rounds y se le fue con todo a romperlo, y me parece que principalmente ahí se le fue el cardio, tratando de noquear. Gvozdyk fue muy astuto porque estuvo midiéndolo, aguantando todo y siendo muy poco activo en esta primera mitad. A partir del sexto, Gvozdyk empezó a subir la marcha y David como que empezó a bajar su actividad. Esto fue una gran sorpresa porque Benavidez siempre suele ser más agresivo y dominante en la segunda mitad. De hecho, es conocido por ser de esos boxeadores que empieza lento, es conocido por ir de menos a más. Sin embargo, en esta pelea fue muy diferente. Obviamente no digo que en la segunda mitad lo dominaron, pero por lo general estaba empezando lento esos rounds, mientras que Gvozdyk empezó a sacar más su mano derecha y entró más en ritmo. En ese sentido, puede que su falta de cardio se explique por su cambio de estrategia, por querer noquear en los primeros rounds, cuando él por lo general se activa en la segunda mitad, pero quizá puede que también se deba al peso, y esas libras, aunque hayan sido unas pocas, sí las habrá sentido, principalmente en el tema del cardio. Me parece que no afectaron tanto su velocidad, porque estaba muy veloz en casi toda la pelea. Aunque en los últimos rounds también sus volados estaban saliendo un poco lentos, al punto que en algunas partes de la pelea quedaban en el aire. Estas son las estadísticas de la pelea, que reafirman todo lo que comentamos antes. Un Benavidez más activo en la primera mitad, pero que fue bajando su actividad en los últimos rounds, contrastando con Gvozdyk. Un Gvozdyk que si bien empezó medio lento la pelea, un poco robótico diría yo, evidentemente terminó mejor. Y es que si nos fijamos más a detalle en las estadísticas, vemos que conectó más golpes precisamente en los rounds de campeonato, en el 11 y el 12, lo que es algo que no se había visto antes que le hagan a Benavidez. David nos tenía acostumbrados a ser él quien conectaba más golpes en los rounds de campeonato. Lo vimos por ejemplo en su pelea contra Plant, aunque hay que decir que en el global sí conectó más golpes. Normalmente con esta cantidad de golpes hubiese noqueado a la mayoría de supermedianos, pero como comentábamos en el principio, el peso semicompleto es otra cosa, y esto también nos quiere decir que lo mejor quizá para Benavidez es que regrese a las 168 libras, o que si es que toma una pelea contra uno de los dos campeones, debe cambiar de estrategia, porque su cardio sin duda será un problema. Algo que quizá le pudo afectar en este tema es que él realizó su campamento en Miami, lo que para el tema del cardio no es lo mejor, debido a la altura, y hablamos de esto porque Benavidez con esta victoria se hizo mandatorio del ganador entre Beterbiev contra Bivol, es decir, está a una pelea de ser campeón indiscutido de la división del peso semicompleto, pero la verdad que si le pelea a Beterbiev puede acabar noqueado, porque estará navegando en un barril de pólvora durante 12 rounds, y con esa falta de contundencia en la pegada, estar 12 rounds con Beterbiev son malas noticias para Benavidez, porque en cualquier momento podría ser noqueado. De hecho, muchos de los golpes de Gvozdyk fueron contundentes, y si esos los conecta Beterbiev, puede que Benavidez terminaría en la lona. Me parece que él iría mejor contra Bivol, porque
que a Bivol quizás su pegada sí le pueda afectar y su volumen de golpes le podrían hacer ganar esa pelea por decisión, pero sin duda serían peleas muy complicadas para Benavides. Quizá por ello lo mejor para él es que tome unas peleas más en esta división del peso semicompleto, o que mejor regrese a la división del peso supermediano. Más adelante, en la entrevista post pelea, David Benavides explicó que pensó que la pelea no se realizaría por un corte que tuvo días antes de esta cartelera, y que además bajará a las 168 libras nuevamente, lo que es algo muy inesperado por lo que él había comentado en días anteriores, precisamente en la conferencia, donde dijo que iría por el indiscutido de las 175 libras. Dice, quería ver cómo estaba la pegada, tengo que adecuarme a esta nueva división en las 175, pero estoy feliz. Pero hace 2 semanas yo sufrí un corte en mi ojo y pues yo no sabía si podía hacer la pelea hoy, pero bueno, lo logramos con el gran equipo que tengo. ¿Crees que la lesión te afectó? No, yo creo que la lesión no me afectó. Yo estoy feliz por la victoria, estoy feliz por la gente. Como acabamos de escuchar, David Benavides dice que tomó esta pelea como estudio, como que viendo cómo se desenvolvía en esta división, y que sufrió un corte en su ojo días antes. Esto puede sonar un poco excusa, pero realmente fue una prueba, que evidentemente no pasó con un 10. Me parece que resintió un poco la clase de peso. Solamente aumenté, estuve en 189 libras. Yo quiero bajar a 168 para ver si busca a Canelo y deja a Canelo también vacante los cinturones. ¿No te da problemas hacer el peso? Dice, no me da el peso problemas. Dice, me encantaría pelear en 2 divisiones y en estas 2 divisiones. Saludos. Por ello, como escuchamos, dijo que piensa bajar a las 168 libras para hacer la pelea contra Canelo, y como comentábamos, esto contradice todo lo que dijo en la conferencia, donde afirmó que se quedaría en las 175. Hombre, realmente no me importa Canelo. Ahora estamos buscando enfrentarlo mejor aquí. Lo que nos quiere decir que aún no se siente tan cómodo en este peso. Obviamente, esto no es su culpa. Él no es un peso semicompleto real. O sea, sube como crucero, pero entonces Inoue sería un ligero, porque sube al ring con 135 libras. Y Crawford sería un supermediano, porque también sube al ring con más de 160 libras. Es decir, este tipo de comentarios no tienen mucho sentido. Nadie sube con su peso de pesaje. Por lo que entonces David Benavides debe bajar al peso supermediano, porque en esta división no se vio tan monstruo. Algunos comentan que quiso hacer la de Golovkin contra Jacobs, de lucir un poco mal para que Canelo se anime a pelearle, pero lo cierto es que no cumplió las expectativas. No se le puede reprochar mucho porque fue un reto, pero también fue llamativo que David fuera quien terminó cansado. Entonces, al estar casi confirmado que David Benavides bajará a las 168 y buscará forzar la mandatoria contra Canelo, en un escenario donde Sulaiman no se hace el tonto y hace valer su mandatoria, la gran pregunta es, ¿esta versión de David Benavides le gana a Canelo? ¿Cómo calificas? Yo creo que es un 7 de 10. Alexander es un gran peleador, es un ex campeón, es un medallista olímpico. Creo que tuvimos una gran pelea y pues para adelante.